Hola amigos, una semana más para seguir profundizando en nuestra fe, en la fe católica. Recuerden, ya hemos visto en 2 capítulos algo fundamental, no solamente las bases de nuestra fe, este aspecto personal y de confianza, ese aspecto que implica que yo no soy Dios y no puedo pedir a nadie que me trate como Dios porque no lo soy, no tengo derecho a ocupar el lugar de Dios ante nadie, ni puedo tampoco adorar a nadie que no sea Dios porque no lo es. Además, hemos visto la semana pasada algunos elementos fundamentales ya de nuestra fe con respecto a la primera persona de la Santísima Trinidad, a Dios Padre. Les dije a ustedes, nuestra fe empieza con Jesucristo, ciertamente en tanto que fe católica, pero Jesucristo era judío, es decir, hay un pueblo elegido en el cual Dios ha ido revelando algunos de los elementos esenciales de nuestra fe, y purificando algunos elementos que no eran esenciales y que estaban en la intuición del ser humano, pero algunos de esos elementos que estaban en esa intuición sí que son válidos. Desde la noche de los tiempos de la existencia de la especie humana, el hombre ha creído en la existencia de alguien, ha creído en medio de la confusión, ciertamente, pero ha creído cosas verdaderas, que ese Dios que existe puede intervenir en tu vida si tú le pides ayuda, que ese Dios que existe es el que ha creado, que ese Dios que existe es todopoderoso. Y después, a partir de Abraham, con la aparición del pueblo elegido, ha creído que era un único Dios, que era un Dios justo, es decir, un Dios que hacía justicia, y que era un Dios misericordioso, que al final la misericordia era lo más importante. Y terminaba la semana pasada hablándoles de la necesidad de aclarar algunas cosas en vista de tanta confusión como hay hoy en día, pues algunos opinan que Dios, como es Padre y como es misericordioso, no es juez, y por lo tanto llegan a conclusiones equivocadas con respecto a cosas esenciales de nuestra fe que veremos con detenimiento en capítulos posteriores, como es la existencia del premio o del castigo. Quisiera hoy dar un paso más y entrar en un aspecto al cual dedicaré varios capítulos, porque me refiero a la figura del fundador de nuestra religión, de Jesucristo nuestro Señor. Y lo primero que decimos de Jesucristo es que es Dios. Eso es lo primero. Jesucristo es Dios. Pero hemos dicho que el Padre es Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que el Padre sea Dios y que Jesucristo sea también Dios? Jesucristo, que nos revela la plenitud de la fe, nos dice y nos enseña que hay un solo Dios, como creía Abraham, como creía el pueblo de Israel, un solo Dios, pero que este único Dios son 3 personas distintas. A una de estas personas Jesucristo nos enseña a llamarle Padre, a otra de esas personas nos enseña a llamarle el Hijo, es Él, habla de Él como la segunda persona de la Santísima Trinidad, y a la tercera persona nos enseña a llamarle Espíritu, Espíritu Santo o Espíritu Santificador. Un solo Dios, 3 personas distintas. ¿Y esto quién nos lo enseña? Jesucristo. Y dirás, bueno, esto es muy complicado, esto es algo muy difícil de entender. Vamos a los orígenes. Dios es Dios, yo no lo soy. Siempre tenemos que estar volviendo a este punto. Dios es Dios, yo no lo soy. Y por lo tanto hay cosas de Dios que no son absurdas. Si fueran absurdas no debería aceptarlas. Que son posibles. ¿Por qué va a ser imposible que exista un solo Dios y 3 personas distintas? ¿Por qué va a ser imposible? Algunos santos han puesto ejemplos. San Agustín hablaba del triángulo, ¿no? Un triángulo equilátero es una sola cosa, un triángulo, y tiene 3 ángulos distintos cuyos grados son iguales, ambos tienen 180 grados, o sea, entre los 3 suman 180 grados, ambos tienen 60 grados cada uno, es decir, ¿por qué va a ser imposible? Si utilizamos unos ejemplos más vulgares, podemos decir, bueno, vamos a ver, aquí tenemos una empresa, es una única empresa, pero tiene 3 divisiones, 3 aspectos, una división, por ejemplo, de logística, de reparto del material, una división de, por ejemplo, producción de alimentos y otra división de producción de electrodomésticos, y es una sola empresa. Bueno, si esto lo podemos entender en cosas relativamente vulgares, ¿por qué no vamos a poder entenderlo o por lo menos aceptarlo en cosas mucho más importantes? Un solo Dios, 3 personas distintas. Estas 3 personas
a las cuales Jesucristo nos enseña que existen y que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, son iguales en dignidad. No hay un Dios superior y un Dios menor. Iguales porque participan de la única naturaleza divina, e iguales de dignidad, en dignidad. Por eso cuando nosotros confesamos nuestra fe decimos: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. No creemos en un Dios mayor y un Dios menor y un Dios aún más pequeño, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Decimos: hay un solo Dios, una sola naturaleza divina, de la cual participan tres personas diferentes. Esto es lo que llamamos el dogma de la Santísima Trinidad, y es un dogma que al hablar de Jesucristo enseguida tenemos que plantear. Y decimos que este Jesucristo, esta segunda persona de la Santísima Trinidad, por ser Dios de Dios, engendrado y no creado, existe igual que el Padre desde el origen e igual que el Espíritu Santo. Existe desde, hablamos lógicamente con un concepto que es difícil de emplear refiriéndonos a Dios, el concepto de tiempo, existe desde el origen, engendrado, no creado, de la misma naturaleza y dignidad que el Padre. Por lo tanto, sí que hay un momento en la historia, en nuestra historia, en el cual esa segunda persona eterna, que llamamos el Hijo, porque así Jesucristo se manifiesta y se nos manifiesta y nos enseña a llamarle, hay un momento en el cual esa segunda persona de la Santísima Trinidad va a tomar carne, se va a hacer hombre. De esto hablaré la semana próxima, fijándome sobre todo en la Santísima Virgen María. Pero esta segunda persona de la Santísima Trinidad, que en un momento concreto de la historia reinaba en Roma el emperador Augusto, en ese momento se va a hacer hombre, es la naturaleza divina, es la persona divina. Por lo tanto, nuestra fe con respecto a Jesucristo afirma claramente, para que no haya confusión lo digo, que solo hay una persona en Jesucristo, la divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que esta única persona, la divina, tiene dos naturalezas. La naturaleza divina, que comparte con el Padre y con el Espíritu Santo, y la naturaleza humana que asume desde el momento de la encarnación. Esta es nuestra fe con respecto a Jesucristo. No son dos personas, es una única persona. Hay una sola persona, la persona divina, preexistente al tiempo y a la historia, es decir, existente desde siempre, desde toda la eternidad. La segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre y adquiere en el vientre inmaculado de María la naturaleza humana, sin perder la naturaleza divina y sin dejar de ser también la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, lo que nuestra fe confiesa con respecto a Jesucristo es que hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que tiene dos naturalezas, la humana y la divina. La divina la tiene en tanto que segunda persona de la Santísima Trinidad, la comparte con el Padre y con el Espíritu, y la naturaleza humana la asume en el vientre de María. Es, por lo tanto, verdadero Dios y verdadero hombre, porque tiene la naturaleza humana. Esto es algo, naturalmente, que forma parte de ese patrimonio intelectual de nuestra fe, pero es algo que hay que tener claro. No son dos personas, no hay esquizofrenia en Jesucristo. Es una sola persona, la persona divina existente desde siempre. Eso sí, con dos naturalezas y por lo tanto auténticamente Dios y auténticamente hombre. Esta persona divina viene a la tierra por algo. No viene a darse un paseo, no viene de turismo, no viene a visitar las posesiones celestiales como enviado del Padre para darse una vuelta por aquí y ver si le estamos pagando los impuestos. Esta segunda persona de la Santísima Trinidad viene con una tarea, se hace hombre con una tarea, la tarea de ser el Salvador, el Redentor. Se hace hombre. San Pablo dirá, meditando sobre ello, era rico y se hizo pobre.
era libre y se hizo esclavo, para elevarnos a nosotros a la categoría de hijos de Dios, hijos adoptivos, pero hijos de Dios. Es decir, Jesucristo nuestro Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero, se va a someter a la limitación y a la esclavitud de la naturaleza humana. Va a tener frío, va a tener hambre, va a pasar calor, va a morir. Se va a someter a esta esclavitud por un motivo. No por capricho, no por turismo, no para conocer experiencias nuevas, no porque estaba aburrido, no porque se había enamorado de una guapísima mujer, miembro de la especie humana, como creían los griegos o los romanos de sus dioses. Se hace hombre con un motivo: salvar a la humanidad. Cristo es el Salvador. Este Salvador, este Dios con nosotros, este Dios que se hace hombre, es el que nos va a dar la esperanza de poder estar definitivamente, eternamente con Dios, después de haber perdido esa posibilidad por nuestro pecado, el pecado de los primeros padres, transmitido con el pecado original y acrecentado por los pecados personales. Dentro de la Trinidad hablamos, por lo tanto, de una economía trinitaria, así se dice en teología. Una economía trinitaria, que no significa que hagan economías a ver si gastamos menos para llegar bien a fin de mes. No, significa economía trinitaria que el Padre tiene una misión, tiene una tarea, el Hijo tiene una misión y tiene una tarea, y el Espíritu tiene una misión y una tarea. ¿Cuál es la misión del Padre? Hay que tener en cuenta, repito, que estamos hablando de un Dios único. ¿Cuál es la misión del Padre dentro de esta Trinidad? La misión de la persona del Padre va a ser la de crear. ¿Cuál es la misión de la persona del Hijo dentro de esta Trinidad? Va a ser la de salvar. ¿Cuál es la misión del Espíritu dentro de esta Trinidad? La de santificar, llevar a la plenitud de la santificación. Por tanto, nos encontramos con que la tarea encomendada por el único Dios a la persona de Jesucristo es la tarea de salvar, la tarea de redimir. Por eso decimos, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor. Así le conocemos, para eso ha venido. Es el Dios con nosotros que viene a salvar al ser humano, que viene a salvar al hombre. ¿Cómo le salva? Naturalmente podemos fijarnos solo en un punto, la sangre derramada, porque es el punto supremo, el punto definitivo. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que es lo único que va a hacer por nuestra salvación. El Cristo que muere en la cruz, antes se ha hecho hombre en el vientre de María, ha nacido, ha crecido, ha vivido, ha empezado su vida pública, ha enseñado, ha hecho milagros. Y por supuesto, ha padecido, ha muerto y ha resucitado. Y después ha subido al cielo. Y más tarde vendrá para salvar a todos y para juzgar a vivos y muertos. Es decir, todo esto, todo lo que hace Jesucristo es salvador. Nos equivocaríamos si pensáramos que Cristo nos salva solo muriendo en la cruz. Esa es la plenitud, es el momento supremo, es el momento cumbre. Pero para llegar a ese momento, antes ha tenido que hacer otras cosas. Todas las enseñanzas de Jesucristo son salvadoras. Y corremos un grave peligro, un grave riesgo, y hoy en día hay muchos que caen en él, si pensamos que Jesucristo nos salva cuando muere en la cruz, pero no nos salva cuando nos enseña. Y por lo tanto, Jesucristo no es salvador cuando nos dice que hay determinadas cosas que están mal y que no podemos hacerlas. El intento de separar a Jesucristo de su mensaje es un intento viejo y es un intento malintencionado. Es decir, Jesucristo nos salva en cada momento, aunque la plenitud de esa salvación sea la sangre derramada en la cruz, cuando paga el precio de nuestros pecados. Pero cuando nos está enseñando o cuando hace un milagro,
también nos está salvando. Eso es también esencial para nuestra salvación. Por eso Jesucristo dice de Él mismo, yo soy, está hablando de la divinidad, de su divinidad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una frase que está recogida en el Evangelio de Juan y que no es una frase casual. Está dando una definición de sí mismo y él da muy pocas definiciones de sí mismo. Normalmente le preguntaban y él contestaba diciendo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Ese es uno de los pocos momentos en los cuales él afirma algo de sí. Yo soy. Esa es la frase que escucha Moisés en el desierto cuando se acerca a la zarza que arde sin consumirse y le pregunta quién es. Y entonces se produce una teofanía, una manifestación de Dios y una voz le dice yo soy el que soy, yo soy. Esa es, digamos, una definición, una autodefinición de Dios. Dios es la esencia y el que sostiene en la existencia a todo lo que existe. Jesús dice de sí mismo, yo soy Dios, yo soy. Se hace igual al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, al Dios judío, yo soy. Pero ¿qué dice además? No dice solo yo soy, dice yo soy el camino. Es decir, yo soy el camino que tú tienes que recorrer. ¿Para llegar a dónde? Para llegar a la vida, a la felicidad. A la felicidad aquí en la tierra y a la felicidad plena, absoluta, en la vida eterna en el cielo. Yo soy el camino para llegar a la vida. Pero antes introduce otra cosa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, tú tienes que recorrer mi camino, o dicho de otra forma, porque Él lo dirá de otra manera en la última cena, amaos unos a otros como yo os he amado. Tienes que imitarme a mí, tienes que intentar parecerte a mí, sabiendo que nunca lo conseguirás. Yo soy Dios, tú no eres Dios, eres un ser humano, pero tienes que ser mi discípulo, cristiano, seguidor de Cristo, tienes que intentar parecerte a mí para llegar a la vida, a la felicidad. Pero eso solo lo vas a poder hacer si escuchas mis enseñanzas, es decir, si eres fiel a la verdad. Quiero insistir en este punto, porque hoy es un tema que está completamente comprometido, que está puesto en cuestión. Se habla, sí, de que Jesucristo es nuestro Salvador, pero no se habla de que Jesucristo es nuestro Maestro. Jesús Maestro es Jesús Salvador. Se dice, sí, que Jesús es la divina misericordia. Es verdad, es un título que me encanta, me da muchísima esperanza. Y le digo, en ti confío. Pero este Jesús, divina misericordia, es también el divino Salvador, el divino Maestro. Cuando Jesús enseña, cuando Jesús nos dice que esto está bien y que esto está mal, también nos está salvando. No podemos decir misericordia sí, verdad no. No podemos decir el Cristo que enseña es un Cristo humano, no es un Cristo divino. El Cristo que enseña es un Cristo influido por su contexto, por su tiempo, por su cultura, y por tanto no hay que tomarle en serio. No hay que tomarle en serio, no hay que tenerlo en cuenta. Podemos ser seguidores de Cristo al margen de sus enseñanzas. En cada época de la historia seguro ha existido esta tentación. En cada época de la historia los hombres han creído que podían hacerse un Dios e incluso un Cristo a su imagen y semejanza, a su antojo, a su capricho. Un Dios, un Cristo que no les molestara. Un Dios y un Cristo al que pudieran decirle, te sigo, pero no me compliques la vida. Dime lo que quiero escuchar. Y esto no ha sido posible, ni es posible, ni será posible absolutamente nunca. Por eso nosotros, cuando decimos que Jesucristo nuestro Señor es Hijo único del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, decimos, la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre. Esa segunda persona es la única persona de Cristo, pero tiene dos naturalezas. Y esa segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho hombre
Lo ha hecho para ser nuestro Salvador. Solo Cristo es nuestro Salvador. Solo en Cristo encontramos la salvación. Solo Cristo es nuestro Señor. Mi Señor Jesucristo es mi Salvador. Y me va a salvar con su sangre derramada. Pero me va a salvar si yo soy capaz de recorrer su camino, de imitarle a Él, de intentar como Él amó. Y me va a salvar también a través de sus enseñanzas, también a través de su mensaje, también a través de su magisterio. Si no acepto esto, estoy entrando en el misterio de Jesucristo para cortar y expulsar aquello que no me conviene. Repito, en este momento de la historia, para mí, esto es una grandísima preocupación, porque hoy hablamos continuamente de misericordia y no hablamos de verdad. Y pensamos que las enseñanzas de Jesús pueden ser olvidadas, como si eso supusiera que hagamos lo que hagamos, no solamente va a haber un juicio positivo para todos, sino que es incluso indiferente para nuestra vida presente. Si yo amo, eso me beneficia y beneficia a los demás. Y si yo no amo, si yo hago el mal, si yo cometo pecados, eso me perjudica. No puedo ser feliz al margen o en contra del amor. Para ser feliz tengo que amar, es decir, para ser feliz tengo que imitar a Jesucristo, recorrer su camino, escuchar sus enseñanzas e intentar, con la gracia de Dios y con mi esfuerzo, llevarlas a la práctica. El Cristo de la misericordia es el Cristo de la verdad. No hay diferencia entre verdad y misericordia. Se lo decía a ustedes la semana pasada. Creo que es uno de los principales problemas de nuestra época. Creer que el Dios en el que creemos, en este caso me estoy refiriendo a la segunda persona, a Jesucristo, creer que el Dios en el que creemos, les decía la semana pasada, no es juez. Es un padre que no es juez. Esto es falso. El Dios en el que creemos es juez y el Señor Jesucristo en el que creemos y del que nos fiamos y al cual queremos amar es también el Maestro, el que me enseña, el que me dice esto es verdad, esto es mentira. Ese Dios en el que creo es el Dios que me salva. Creo en Jesucristo, me fío de Jesucristo, quiero seguir a Jesucristo, quiero parecerme a Él, quiero imitar a Jesucristo, pero también quiero aprender de Jesucristo. No estoy dispuesto a decirle a Jesucristo, no sabes nada, eres muy anticuado. Aquello que enseñaste ha pasado de moda. Más bien le digo a Jesucristo, yo soy tu discípulo, yo quiero aprender de ti, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador y yo quiero seguirte, seguir tus pasos. Jesucristo, divina misericordia, Maestro, yo me fío de ti misericordia y de ti Maestro, de ti camino, verdad y vida. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.